Tenemos ahora un invitado de lujo. Él es hermano y es amigo de dos amigos de la casa. Uno al que igual nosotros consideramos el tercer Toripampa, como siempre solemos decir, que es Leo Cajal. Y cuando lo presenté, como ya dije antes, se darán cuenta que es el hermano de la queridísima Isiar Recalde. Tenemos en línea nada más y nada menos que a Aris Recalde. Bienvenido a Toripampa, amigo. ¿Cómo anda, gente de Toripampeano? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Aris? Buenas noches. Bien, bárbaro. Buenas noches. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, de poder charlar un poquito con vos de algo que creo es importante para todos, porque habla de la comunidad organizada, por supuesto, y es un tema que mucha gente desconoce, incluso mucha gente que milita en lo que conocemos como peronismo y que desconoce la obra del general, ¿no? Así que bueno, te tenemos acá para que nos traigas un poquito de luz sobre este tema que para mí es importante. Sí, totalmente. Sí. Este es un tema fundamental para el presente, ¿no? Porque hoy la Argentina, América Latina y el mundo anda desorientado y no sabe qué rol hay que tomar. Exactamente, como dice el tango, ¿no? Uno mira el mundo, realmente es una catástrofe en términos sociales. En Argentina 6 cada 10 pibes son pobres. En el conurbano bonaerense donde yo vivo 7 cada 10. Exacto. Es una situación dramática y uno dice hacia dónde vamos, cómo salimos, y uno mira el mundo y dice no vamos a salir con el liberalismo norteamericano, y uno mira el mundo y el sistema comunista de mercado será exitoso para los chinos, pero yo no lo quiero para mi país. Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y yo creo que tenemos que ir hacia el futuro afirmando un presente sobre los principios fundamentales del pasado. Exacto. Un pueblo no tiene presente si no escribe su acción en el pasado. Y el pasado argentino tiene en la comunidad organizada una fundación, un sueño, la idea de que los argentinos podemos construir una civilización propia, un sistema de vida propia, sin ánimo de meterse con nadie, porque la comunidad organizada era la doctrina de la Revolución Justicialista que fundó un sistema que con los otros estados fue pacífico, o sea, la comunidad organizada no era contra nadie. Claro. Era la afirmación de un sistema civilizatorio propio que no tenía necesidad de invadir países para imponerlo. La comunidad organizada fue un hecho en movimiento, la Revolución Justicialista en sus primeros 10 años y en los otros 3, en el gobierno del 73, y después también fue concretamente el rótulo que llevó una obra de Perón, que hoy se puede descargar de internet fácilmente en un formato de libro, en el cual Perón plantea la idea de comunidad organizada en el marco de un congreso universitario. Por eso es un texto que, a diferencia de otro de Perón, es medio complejo para leer. Ajá. Si hay algo que tuvo Perón como buen estadista de masas, era un tipo muy dúctil para transmitir sus ideas. Y sus obras son sumamente claras, porque era un líder de un movimiento de masas, no era una secta universitaria de las que abundan, claro. Que cuanto más complejo es lo que dicen, ellos suponen que es más profundo lo que dicen. Exacto. El filósofo vuela, enturben el agua para que parezca el estanque más profundo. Totalmente. Entonces es un texto que tiene cierta dificultad. ¿Y por qué? Porque es un texto que Perón presenta en un congreso universitario en la provincia de Mendoza, entre el 30 de marzo y el 9 de abril del año 1949. Ese fue el famoso Congreso de Filosofía, ¿no? Claro, digo, fue famoso realmente, por un lado, por la densidad de los expositores. Vinieron figuras de relevo internacional, como era Vasconcelos mexicano, Benedetto Croce, Wagner Reina, pero también los filósofos argentinos, los intelectuales argentinos eran de primer nivel, Carlos Cosio, Casani, Pucciarelli, Estrada, Goglia, Nimio Danquín, Baldrich, o sea, fue una generación filosófica brillante, claro. Y el Congreso la reúne, una generación filosófica brillante de nuestro país y del mundo. Organizado un Congreso también, por dos espadas del pensamiento argentino, hoy lamentablemente no se estudian. Uno es Iriñeo de la Cruz, que era el rector en la Universidad de Mendoza, y el otro Corigliano Alberini. Fue un momento de cruce y discusión de lo que eran las corrientes filosóficas de la época, el existencialismo, escolástica, lo que era el materialismo o el marxismo, el positivismo y después el liberalismo, que era la ideología del régimen del imperio anglosajón. Claro. Ese es un libro que tiene, para tratar de simplificarlo, 22 capítulos. Es un libro que obviamente es una obra colectiva, no la escribió Perón meramente, sino Perón, con distintos autores,
que uno puede ir especulando por el contenido del libro fueron contribuyendo a desarrollarlo. Emilio Danquín, un tipo vinculado al pensamiento cristiano, Hernán Benítez, un jesuita, Ireneo de la Cruz, Arturo Enrique Sampay, que fundó la Constitución del 49, también un hombre de edad social cristiana, Carlos Astrada, es un tipo de formación de izquierda, después Carlos Astrada se va a enemigar bastante con el peronismo. Entonces un libro, insisto, que es producto de una reflexión colectiva, que es producto de la vocación de la revolución justicialista de fundar la doctrina nacional, y que Perón presenta en un congreso de filosofía, y Perón no lee todo el libro dirigido un plomo, lee todo el libro, sino que lee el capítulo del 17 al 22. O sea, si uno descarga el trabajo de la comunidad organizada, lo baja de internet, o compra el librito, como quieran, lo pide prestado. Si van al capítulo 17, esa es la locución que Perón presenta en el Congreso. El capítulo 1 al 16 aparece en la obra, pero Perón no la desarrolla. Claro. Año 1949, esto es interesante para entender ese libro. Sí. O sea, también uno para entender el libro debería estudiar filosofía por estas personas, claro. Debates planteando qué es el existencialismo, la escolástica, son debates filosóficos, pero este es un libro eminentemente político. Sale en el año 49. ¿Qué pasaba en la Argentina y en el mundo en el año 49? A fines de la década del 30 hasta el año 44 se da la Segunda Guerra Mundial, que no fue necesariamente mundial, pero sí fue una guerra que involucró a buena parte de las potencias del mundo. Por un lado estaba el bloque hijo de la Revolución Francesa, el bloque liberal, con cabeza en Inglaterra y posteriormente después de Pearl Harbor los Estados Unidos. En la otra proyección del liberalismo, que es el comunismo, con Stalin a la cabeza, y después en la fuerza del eje, que tenían centralidad en Alemania, Italia y Japón. Se enfrentan militarmente y estos tres grandes sistemas de desarrollo, el sistema del eje es derrotado. Y quedan dos grandes sistemas de desarrollo, teorías políticas, como llama Alexander Dugin, que son los comunistas y los liberales. Entonces la comunidad organizada es un trabajo, insisto, Perón, una vocación fundacional de la doctrina de una revolución, que discute con los triunfadores de la Segunda Guerra, discute con los comunistas y discute con los liberales. Y no discute con la fuerza del eje, porque como sistema social alternativo había quedado destruido en el marco de la Segunda Guerra. Entonces la Segunda Guerra deja muchas enseñanzas al mundo, lamentablemente duraron bastante poco, el mundo se olvidó bastante rápido de eso. Pero uno deja 60 millones de muertos entre civiles y soldados. Sí. La brutal bomba atómica, la barbarie, el símbolo del imperialismo anglosajón, son una bomba atómica sobre dos ciudades que dejan 240.000 muertos. En una guerra que ya había terminado, ¿no? Porque lo que le quedaba a Japón para ganar la Segunda Guerra era poco y nada, era inviable. Entonces el año 49, insisto, un mundo que se reorganiza en base a dos sistemas totalitarios, liberalismo y comunismo, dos hijos de la Revolución Francesa, del materialismo, que terminan de dirimir un conflicto con el eje en un hecho bárbaro, como es una bomba atómica, que le permite a Perón decir que una visión muy crítica de la modernidad, porque insisto, un sistema que en nombre de la libertad bombardea poblaciones civiles y deja 240.000 civiles muertos, poco tiene de libertario o de libre. Claro. Entonces la comunidad organizada hay que entenderlo también con esto. Insisto, uno puede entender la comunidad organizada en el debate filosófico de la universidad, pero uno también tiene que entender la comunidad organizada con quien discute internacionalmente, y discute con comunistas y liberales, dos manifestaciones hijas de la Revolución Francesa, dos formas de la tiranía que estaban manejando el mundo y que Perón explica, acá esto hago un paréntesis, en un texto de inauguración de una cátedra de defensa nacional en el año 1944. Se abre una cátedra de defensa nacional en la Universidad de La Plata, y ahí Perón plantea que quien gane la Segunda Guerra, la guerra continuaba. Eso después se va a llamar Guerra Fría, que es una forma sutil de decir algo que no era frío, porque mataban gente en la lucha entre comunistas y anglosajones. Sí. Entonces ya Perón ahí en el 44, previo a la finalización de la guerra, dijo, gane quien gane, la guerra continúa. Porque si gana el eje, iba a tener vocación expansionista seguramente, y si gana el bloque de aliados comunistas y liberales, lo que viene es una nueva etapa de ambición imperialista, y obviamente, pues sí, la llamada Guerra Fría. Entonces, esta doctrina, presentada en la comunidad organizada, tuvo tres grandes aplicaciones políticas internas. Ustedes, compañeros, me interrumpen, ¿eh?
Sí, no, te dejamos hablar porque la verdad que nos estás abriendo el panorama y dando un prefacio espectacular, así que dale para adelante. Uh-huh. Tuvo 3 grandes aplicaciones internas, porque insisto, Perón busca en ese congreso fundar una doctrina nacional. No es que se juntan los pensadores a, como dice Jauretche, a cagar tinta o a especular sobre cuestiones sin aplicación. Perón era un estadista, es que es una revolución, y pensaba una revolución en movimiento, y para eso necesita una doctrina. Claro. Y junta un congreso para fundar una doctrina, una revolución, no para hacer una teoría de especulación. Entonces la doctrina de la comunidad organizada que plantea Perón en ese congreso, insisto, del 30 de marzo al 9 de abril del 49, tiene 3 grandes aplicaciones. Por un lado, tiene que ver con un proyecto de civilización alternativa. Perón dice, el liberalismo, esto que está azotando el mundo hoy, este sistema bárbaro, que acumula pobres y acumula ricos, aunque eso suene paradójico y humillante para la raza humana, dice Perón, no es el sistema que nosotros tenemos que desarrollar. No podemos construir un sistema sobre un principio materialista. ¿Por qué? Porque el mercado no construye sociedad, a lo sumo distribuye bien. Claro. Incluso destruye la sociedad, que es lo que está pasando en la sociedad mundial hoy. Se está insectificando el hombre en el nombre de la libertad capitalista. Y dice Perón, tampoco el comunismo, un régimen asentado sobre la fuerza, la violencia totalitaria del Estado. El comunismo tenía campos de concentración, el comunismo perseguía a sus opositores, lo mata Trotsky, que también era comunista en México. Exacto. El comunismo era un sistema claramente totalitario. Entonces, ¿qué es lo que dice Perón? Nosotros tenemos que construir un sistema nuevo, alternativo. Exacto. Y hoy a los argentinos les digo, ¿ustedes qué quieren como sociedad? ¿Quieren ser el comunismo chino o quieren ser el capitalismo norteamericano? Eso es lo que ofrece el mundo. Yo no quiero ninguno de eso. Y Perón en su momento tampoco quería el comunismo soviético y el liberalismo anglosajón. Entonces dice Perón, vamos a construir un sistema de civilización alternativo, no solo un régimen político, sino una nueva forma de que el hombre se relacione con el otro hombre en comunidad. Dice Perón, donde vamos a trabajar sobre la conciencia de las obligaciones de los hombres y no solamente los derechos. Dice Perón, hay que fundar al hombre argentino. Y el hombre argentino solo se va a realizar en comunidad. Insisto, miren esto, obligaciones y derechos. No todo el mundo cree tener derechos. Los desempleados al subsidio, la clase media al dólar y la clase alta a jugar capital. Todos tienen derechos. Ahora, cuando uno dice, ¿qué obligación tiene usted, persona que gana el plan para con su comunidad, que está haciendo un sacrificio para pagarle el sueldo? Y empieza a crujir la cosa. ¿Qué pasa cuando uno interpela a la clase media y dice, bueno, usted quiere los dólares, quiere viajar al extranjero? Bueno, ¿qué está dispuesto a hacer por ese país que vía comercio exterior genera esos dólares? Y uno le pregunta a la clase alta, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Qué obligación siente que tiene? Y vamos a ver que ese problema, hoy el gran problema de nuestro país es moral, como Perón plantea en el 49. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que tiene derechos, pero no cree que tiene obligaciones. Exacto. Y no podemos construir el hombre argentino sobre el egoísmo y sobre un hombre pisándole la cabeza al otro hombre. Entonces, ese es el primer gran tema que podemos meter en el libro más puntualmente. El proyecto es civilización alternativa, no simplemente un sistema de gobierno, sino civilización. ¿Qué es el hombre argentino? Preguntémonos nosotros, ¿qué queremos ser? Segundo, un sistema de organización de poder. La comunidad organizada es una idea, Perón dice, el sujeto de la soberanía no puede ser el individuo liberal. No, el individuo liberal es egoísta, construye sociedad sobre un pacto, pero, insisto, la acumulación capitalista, el egoísmo no construye sociedad, sino que asigna bienes y los asigna mal, porque el libre mercado ya conocemos lo que es. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pero ni tampoco puede ser el Estado, como el sistema de organización del poder que tuvo mucha fuerza en el sistema soviético, que hoy lo sigue teniendo. En China hay sindicatos, sí, pero los maneja el Partido Comunista. Claro. Uno miraba el Frente Alemán de Trabajo de los nazis, y bueno, era súper potente. Ahora, el rol que tenía el partido en eso era fuertísimo. Perón dice, no, nosotros vamos a ir a un sistema de toma de decisiones donde la soberanía no recaiga en el individuo egoísta liberal, pero tampoco en el Estado. Y dice Perón, ¿quién es el sujeto de la democracia? La organización libre del pueblo. ¿Qué es la organización libre del pueblo? Una asociación de barrio, la iglesia, nadie obliga a nadie a la iglesia, es libre, uno puede ir o no ir. ¿Qué es una organización libre? Los sindicatos, obviamente, las organizaciones de músicos, lo que ustedes hacen en la radio, esas son organizaciones libres. Claro. Un tema en el cual el hombre se ordena por convicciones, por principios emocionales, afectivos, ideológicos.
Entonces dice Perón, la comunidad organizada va a ser la forma a partir de la cual la revolución justicialista distribuye el poder. Y si bien, cuando hace la reforma constitucional, no modifica la tradición liberal de un hombre un voto, sí lo hace hacia el seno de su propio partido. Crea un movimiento y le da 1/3 de los cargos al movimiento sindical. Le da otra participación importante al empresariado nacional y otra participación importante a la rama política. Hoy la rama política dentro del justicialismo conduce, y ahí sí vemos que los partidos no representan a nadie. Entonces, la comunidad organizada también es un sistema de organización y distribución del poder, donde la democracia está en las organizaciones intermedias. Claro. Y para que no sea un abstracto, los trabajadores llegaron a legisladores, diputados, senadores, embajadores en las agregadurías obreras y ministros, cancilleres, ministros, lo que hoy sería de trabajo. O sea, hubo trabajadores en los principales ámbitos de toma de decisión. Sí. ¿Y dónde emanaban esos trabajadores? De la democracia directa y sindical. Uno elige su dirigente sindical en el lugar de trabajo, ahí va una federación y ahí una confederación, para hacer una gran simplificación. Y el tercer elemento, o sea, primero la comunidad organizada es un sistema alternativo de civilización. El segundo, un sistema de distribución concreto del poder. ¿Cómo hay que organizar la democracia argentina? Yo creo que este segundo punto es vigente. Para mí hay que darle más poder a los sindicatos hoy, no a la partidocracia liberal. Y el tercer elemento es geopolítico, internacional. Aritz. Si bien ahí Perón no lo plantea claramente, aparece la idea de tercera posición. Sí, perdóname. No, porque vos ahí dijiste, hoy le tenemos que dar más poder a los sindicatos y no a los partidos. O sea, yo estaría de acuerdo si los sindicatos no fueran los sindicatos como están planteados hoy, donde tienen un vínculo directo con los partidos, ¿me entendés? Es un desastre. O sea, claro, ¿vos crees que hoy sería la solución darle al sindicato algo? ¿O hay que barajar y dar de nuevo? Teoría. Claro, no está. Después uno en la aplicación histórica verá su sindicato, su contexto y su tiempo. Claro. Ahora, yo sigo pensando que una democracia liberal como la nuestra no representa a nadie. Uno tiene que ir a un sistema más real de representación política, uno tiene que ver, qué organizaciones hay hoy. Y los más organizados son los sindicatos. Exacto. Ahora, ¿son perfectibles? Seguro. Claro. Si no, lo que te queda es la democracia que tenemos hoy, una democracia de redes sociales y de periodistas. Claro, sí. Son las grandes corporaciones que ordenan la opinión pública. Sí, es básicamente ir y poner un voto para que en realidad el tipo que vos votaste, primero no lo conoces y segundo hace lo que se le canta a él o en realidad responde a los intereses internacionales que son los que bajan la línea, ¿no? Porque convengamos que hoy la oligarquía pasó de ser nacional a transnacional. No sé si vos coincidís en ese concepto. Sí, totalmente. Nosotros no inventamos nada acá, hoy viene todo afuera, ¿eh? No, es cuestión, ahora se dio el debate sobre hidrovía, a ver quiénes manejan los puertos en Argentina. Claro. Uno puede ver quién maneja la energía en la Argentina, quién maneja la explotación mineral en la Argentina, y quién maneja el Banco Central, que es donde está la canilla donde sale la plata al extranjero. Y uno va a ver que en buena parte, en nombre de la libertad y la autonomía del Banco Central, son las grandes estructuras financieras que manejan la Argentina, ¿no? Claro. Y que han hecho de la Argentina una plaza para exportar alimentos y para especular financieramente. Lamentablemente. Siempre mirando al extranjero, ¿no? Claro. Y volviendo a lo de la comunidad organizada, el tercer elemento de para qué servía la comunidad organizada era para ubicar a la Argentina frente a los otros países. Y aparece la idea de tercera posición. O sea, Argentina no iba a alinearse, como en los 90 planteó Menem, con el liberalismo anglosajón, tampoco iba a alinearse, como planteaban los comunistas acá, con la Unión Soviética, sino iba a ser, esto es anticipatorio, después lo que iba a aparecer como bloque de países no alineados, claro. Perón plantea la tercera posición. La tercera posición que era un sistema de relaciones internacionales soberano, propio, que no era contra nadie, sino que era afirmativo, no es que nosotros íbamos a la guerra con los comunistas o a la guerra con los capitalistas, no, si los chinos decidían el comunismo, cosa de ellos. Claro. Si los norteamericanos decidían el liberalismo, cosa de ellos. Ahora, nosotros pedíamos el derecho a la autodeterminación de nuestro país. Exacto. Y Perón, con la tercera posición que aparece de costado en la comunidad organizada, anticipa lo que se llama esto que le decía países bloques no alineados. Hoy son 77 países que tienen representación. Y después eso se organizó en la conferencia de Bandung en abril del 55. Ya la Argentina venía muy jodida y no termina participando. Perón se introduce al bloque de los países no alineados en su tercer gobierno. Hay una comitiva muy importante incluso que viaja a Argelia, un encuentro, y hay varios convenios que firma la Argentina con Gaddafi.
Libia. Claro. Por eso después Gaddafi se porta muy bien con nosotros en la guerra de Malvinas. Claro. Bueno, tercerismo. Es decir, no vamos a ser ni satélite ni comunista ni capitalista. Claro. Entonces esta doctrina, insisto, tiene un proyecto de civilización alternativa, un sistema distribuido de poder y una forma de relacionarnos con los otros países, termina siendo el marco doctrinario de la revolución. Termina siendo la doctrina de la Constitución del 49. Claro. Si bien la Constitución del 49 sesiona algunas semanas antes del Congreso, sí había suma correspondencia. La Constitución del 49, que su preámbulo dice la Argentina plantea la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Esto era parte de la doctrina emanada y que se discute en el Congreso de Filosofía. También esa Constitución plantea que los recursos naturales son inalienables y imprescriptibles, Claro. que es la base de la independencia económica. Y también le dedica todo un capítulo entero a los derechos del trabajador, la dignidad, la infancia, la familia. Claro. Entonces, esta comunidad organizada, insisto, que era un planteo filosófica, fue la doctrina de la reforma del Estado argentino, la Constitución del 49, de los planes quinquenales, de la revolución, hasta el punto incluso que en el año 1954, por intermedio de un decreto, que es el 13.378, se hace doctrina nacional, o sea, la comunidad organizada pasa a ser doctrina nacional. Hoy se está discutiendo cuál es el sistema de valores, ahora se impone esto que se llama género. Ujú. Entonces uno podríamos decir, bueno, si el género puede ser una doctrina nacional. Bueno, el peronismo planteó una doctrina nacional, un pacto fundante, incluso por intermedio de un decreto en el año 54. Y aparece después muy fuerte esta idea a la vuelta de la revolución justicialista, y Perón lo plantea brillantemente, y mucho más clara que en el libro de la comunidad organizada, que era, insisto, discutida con filósofos, con académicos, Claro. y en el modelo argentino para el proyecto nacional, que es la obra póstuma de Perón, de la cual seguramente habló en este programa ICI. Sí. Sí, así es. Y también la comunidad organizada sirve para hacer otras reformas, por ejemplo, como es la Constitución de Chaco en el año 1951. Eso lo hablamos Yo le decía con Diego Massieri, hablamos de eso, y dice que esa era la constitución más, diríamos, perfecta que se pudo hacer porque ponía realmente al pueblo como, diríamos, actor fundamental. Sí. ¿Me entendés? Y los que gobernaban tenían que hacer lo que el pueblo decía. O sea, hasta en el preámbulo, él lo destaca en un programa que hicimos con él hace unos años ya. Claro, el preámbulo dice nosotros, los representantes del pueblo trabajador. Claro, O claro, sea, no habla de los ciudadanos así como una entidad. claro. Ujú. Y crea un sistema unicameral, y acá sí, Qué hay bueno. una cosa bastante osada en lo institucional, donde de 30 diputados en ese sistema unicameral, como es el sistema unicameral de la Ciudad de Buenos Aires, no hay diputados y senadores como en la provincia, digo, para que se entienda, porque por ahí uno habla de términos técnicos, unicameral y esas cosas, y nadie sabe de qué estoy hablando. Claro, claro. En el Chaco se crea, no había diputados y senadores, había una sola cámara, con 30 personas. La mitad eran elegidos por el pueblo, un hombre, un voto, y la otra mitad por entidades profesionales. Entonces, esa era una apuesta muy fuerte a este segundo elemento de la comunidad organizada, un sistema de organización de poder donde la democracia emana de las organizaciones colectivas. Claro. O sea, llegaba un representante del deporte porque lo habían votado de los representantes del deporte. Claro. Llegaba un representante de la cultura, ¿por qué? Porque lo habían votado de los representantes de la cultura, del trabajo y del empresariado. Estas son este es el contexto y las grandes aplicaciones, y si quieren me meto más puntualmente en el libro, pero no sé si quieren charlar de algo de las cosas que aparecieron hasta acá. Mirá, Sí. hasta ahora vos venís dando una clase magistral. Así Magistral. que yo no quiero interrumpir y solamente te hice dos cositas, porque uno lo trae a la actualidad y vos decís, en la actualidad, ¿cómo miércoles hacemos con toda esta manga de delincuentes que nos gobiernan o desgobiernan? ¿Cómo hacemos para poner esto? Pero esto es perfecto, Es porque vos acabás de explicar recién que, por ejemplo, un representante del deporte, un representante de la cultura, así se gobierna en un país. Si no, así como estamos, tenemos la gente que tenemos, ¿no? Tipo que ni siquiera están capacitados para el rol que deberían de cumplir. No sé. Y hay un tema, una crisis de representación de los partidos, que se dio muy fuerte en el 2001, porque nosotros que creo que venimos de un ciclo largo de decadencia, Sí, ya no es solo una crisis. Un país con la mitad de su población en la pobreza ya no es una crisis. exacto. Y acá no hubo ni un terremoto, ni un maremoto, ni un tornado. Nada. ¿Sabes? Hay todo un problema político.
Entonces, ese ciclo de crisis se inicia con la muerte de Perón, se va en helicóptero en el 2001 con una crisis rabiosa del sistema de partido. Sí. Yo creo que el que más entendió esa crisis, intentó tocar algunas cosas, fue Kirchner. Kirchner me parece que en algún momento el mensaje que le manda a la dirigencia política, muchachos, o bajan un poco las ambiciones, o se van a tener que, como decía Papo, buscar un trabajo honesto, era como decía Isidro. Y me parece que Kirchner ordena un poquito el sistema político. Ajá. Y si nos conduce a la crisis, insisto, nosotros tenemos, y uno mira América Latina, cómo salen los presidentes en Perú, los quilombos que hay en Colombia, y bueno, yo no descarto que en Argentina un escenario similar al de 2001, si no se ordena este caos, necesitamos señal. Pero si quieren volvemos al libro de la comunidad organizada. Dale. Sí, no. ¿Cuál es? Sí, te escucho, Ari. ¿Cuáles son los contenidos del libro? Es un libro que, insisto, tiene 22 capítulos. Fíjense los títulos. Hablan de filosofía, la verdad. Hoy parece que no hay verdad, que da todo lo mismo, la vida, la muerte. Sí, el relativismo impera. Total, la teología. Estoy punteando algunos de los títulos que aparecen. Sí. Filosofía, verdad, religión o teología, que es la base de la verdad. Sí. Valores morales, hay tanto falta, libertad, Estado, lucha de clases, cambio. Eso es un poco, de manera resumida, los títulos que aparecen en esos 22 capítulos que recomiendo leer. El contenido del libro tiene en Perón un tipo sumamente optimista. Esto retrotrae a lo que estábamos charlando recién, que uno dice, ¿cómo salimos de este pantano? Claro. Bueno, ese es un libro optimista. Perón habla ahí de una sólida verdad, como un principio que puede realmente mover a la política de los cambios. Él dice, bueno, el hombre lo que necesita es una sólida verdad, como la idea de una verdad, una entidad fuerte. Hoy, entre tanto relativismo, pensar que las verdades mueven a los hombres cuando hoy todo piensa que conducir es contratar, ¿no? Como quiero mandar a un hombre, le contrato, le pago el sueldo y digo, lo mando. Claro. Es que se habla de mandar más que persuadir y conducir. Claro. Y Perón habla también muy fuerte de la fe, en la emancipación. Este es un libro optimista, ¿sí? Un hombre que cree que si la sociedad argentina asume una verdad sólida y tiene una fe en la capacidad emancipadora de ese pueblo, tenemos un piso y no un techo. Entonces el libro empieza haciendo un recorrido sobre lo que Perón dice es el espíritu americano. Esto también hay que discutirlo ahora. Y las bases de la evolución de la cultura universal. Entonces dice Perón, ¿qué somos? Vieron que ahora uno pregunta qué somos y algunos dicen, bueno, España mató indios, nosotros en realidad somos la sociedad precolombina. No, para Perón, nosotros somos parte de la tradición occidental. Aunque hoy algunos dicen que podemos refundar la Argentina negando a España, la tradición hispanoamericana. No, bueno, eso no es peronismo. Claro, es indigenismo, yo no lo comparto, pero lo respeto, pero es otra escuela ideológica. Entonces Perón dice, este es un libro, insisto, de filosofía, que discute temas profundos en el mundo académico. Dice, ¿qué somos los argentinos? Dice, bueno, nosotros somos la cultura occidental, que venimos de la antigua Grecia, dice Perón. ¿Qué traemos? La idea de la vida en sociedad. Y que hace Perón cita a Aristóteles, esa idea que el individuo se ordena socialmente. La verdad que ahora tanto individualismo que uno piensa que, insisto, no tiene por qué relacionarse con las otras personas, sino por intermedio del consumo. Perón dice, no, nosotros somos occidentales, traemos de Europa una idea que viene de Grecia, que es el individuo viviendo en sociedad. Claro. Dice, ¿qué traemos de Roma? Roma es un imperio que para sobre las armas, sobre el anterior. Grecia se expande militarmente con Alejandro Magno, Roma se expande militarmente en buena parte de Europa, hacia el África y hacia el Asia. Y si nosotros traemos de Roma la idea del Estado centralizado, eso va a ser el Estado nacional, pero funda un Estado. Claro. Claramente funda un Estado fuerte. Entonces dice, pero nosotros somos la cultura occidental. La orientación de lo social viene de Grecia, la idea de Estado centralizado viene, Perón dice, de Roma. Y dice, y después viene la Edad Media. ¿Y qué trajo la Edad Media? Dice Perón. Dice, la Edad Media trajo el cristianismo. Tema importante, hoy también está muy discutido. Yo creo que hoy hay un ataque contra la Iglesia Católica, porque hay que destruir la Iglesia Católica para destruir lo que es un principio ordenador de la identidad de 9 de cada 10 argentinos. 9 de cada 10 argentinos creen en Dios. Sí. Entonces acá no se trata de creer o no en Dios, sino de reconstruir un país sobre bases culturales sólidas. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué dice Perón? Y hay muchos peronistas anti-iglesia o anticatólicos. ¿Qué dice Perón en la comunidad organizada? El cristianismo y la Edad Media trajo la idea de que todos somos iguales frente a Dios.
¿Qué dice Perón? En Grecia había esclavitud. Dice, frente al cristianismo, frente al Dios cristiano, frente a la nueva tradición cultural que viene de la Edad Media, somos todos iguales. Entonces el cristianismo genera las condiciones para que después Perón va a decir hay solo una clase de hombres, los que trabajan. Exacto, claro. Entonces Perón dice, la Edad Media nos da el cristianismo, libera a los esclavos y libera a la mujer. Y dice, y además la Edad Media, cita a Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes intelectuales del pensamiento de la Edad Media y uno de los tipos más influyentes en el pensamiento mundial, que no se estudia, o en las universidades dicen tomismo como si fuera autoritarismo, entonces no se lee, vieron que las universidades tienen más prejuicios ideológicos que cualquier otra institución. Entonces, ¿qué dice? Además la Edad Media trae dos cuestiones, los gremios y los municipios. Y dice Perón en la comunidad organizada, de la mano de los gremios, que eran las organizaciones por actividad, los gremios de los artesanos, los gremios de los artistas, y así sucesivamente, y los municipios que se construye, lo que dice la fe popular, dice Perón. Y esa fe popular, esa cultura, es la que trae España a América. Entonces, cuando un peronista dice, no, nosotros en realidad somos los indígenas, porque los españoles son asesinos, somos anti-iglesia, porque la iglesia es autoritarismo, yo le diría, bueno, no son peronistas, vayan a otro partido. Claro, O en última instancia hagan un frente electoral con los peronistas. Pero el peronismo, y está en la comunidad organizada, reivindica el cristianismo. Insiste, dice, y ese cristianismo es el que construye una fe popular que funda América. exacto. Y Perón siempre fue un hispanista, reconoce el hecho positivo de España en nuestro continente. Tal cual. Eso no implica, obviamente, no discutirlo, porque como todo proceso de siglos, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Totalmente. Entonces Perón dice, insisto, nosotros somos Hispanoamérica. Somos los hijos de una fe popular que España trae a América y funda una civilización, de la mano de un mito fundante que es el cristianismo, que genera las condiciones de igualdad de los hombres, dice Perón. Ahora dice Perón en el libro La comunidad organizada, nosotros venimos allá lejos. ¿Y qué dice Perón? Dice, tenemos que discutir lo que queremos ser ahora. ¿Y qué no queremos ser ahora? Dice Perón, materialistas, dice Perón. Nosotros no somos materialistas, lo dice en el Congreso de Filosofía. Dice, ¿qué es el materialismo liberal? ¿Qué es el liberalismo de la anglosajona, no? Que expresa la crisis de los valores, dice Perón en la comunidad organizada. No hay tesis fundamentales, todo relativo. Dice, el liberalismo es amoral, no tiene moral. Tiende a la subversión, al egoísmo, y dice Perón, a retorno a estados inferiores en la evolución de la especie. Y fíjese la actualidad de esto. Argentina tiene la mitad de la población en la pobreza. Exacto. Sí, sí. Y no ofende a nadie, o por lo menos no ofende a los que debería ofender. Exacto. Sí, O sea, nosotros tenemos hoy un sistema, yo vivo en el conurbano, es una procesión de gente llevando carros, sí. tirando los carros. Ujú. Y si va alguien con un caballo, se sensibilizan en el caballo y no la persona. Sí, Entonces claro. dice Perón, el liberalismo generó un sistema donde hay una individuación y un egoísmo que no tiene moral. Es todo relativo. Da Sí. lo mismo que la mitad del país coma que la mitad del país no coma. Claro. Entonces dice Perón, ese sistema, claro, es perverso, dice Perón. Surge, dice, con un proceso de transformación muy fuerte. Perón cita a algunos pensadores, el caso Maquiavelo, donde funda el pragmatismo, la escuela del poder real. O sea, el poder es la lucha por más poder, que no tiene un fundamento moral. Y después Perón cita a otro ideólogo británico que es Hobbes, uno de los grandes justificadores del colonialismo moderno. Sí, sí. Hobbes lo que dice en última instancia, el hombre es el lobo del hombre, justifica la monarquía y justifica la capacidad de Inglaterra de dominar a otros pueblos por principio de superioridad racial. Entonces, ¿qué dice Perón? Este es un movimiento, insisto, el materialismo, que viene en la filosofía, que viene en el pensamiento, y tiene una de sus manifestaciones en el Estado liberal, en el imperio liberal. Y la otra forma del materialismo, dice Perón, es el marxismo, el comunismo, que nace como una construcción ficticia de un Estado absoluto con Hegel, filósofo alemán, y que adquiere con la Rusia comunista forma de Estado. Ahí el Estado lo domina todo. ¿Y qué es lo que dice Perón? El comunismo es materialista, porque plantea darle poder a la clase. ¿Qué sería la clase? Los individuos reunidos para producir. Claro. Y dice Perón, no es cierto que los individuos se reúnan solamente para producir. Se reúnen por principios afectivos, culturales, tradición, valores, religión. Claro. La cultura es lo que mueve a los pueblos, no la economía.
Entonces, ¿qué dice Perón? Ahí critica las bases filosóficas del liberalismo, discute con Hobbes, con Maquiavelo, pero discute también las bases filosóficas del comunismo, discute mucho con Marx y con Hegel, que es un encuentro universitario de filosofía. Exacto. Y dice Perón, bueno, nosotros no somos eso, no somos hijos del liberalismo en la Revolución Francesa, ni su forma de Estado británica, norteamericana, ni tampoco el comunismo, que es también hijo de la Revolución Francesa. Dice, nosotros somos otra cosa. Nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Dice Perón. Primero, el principio de la dignidad social. Y la dignidad social es una verdad. Los derechos del trabajador, la dignidad y la familia en la Constitución del 49 era una verdad, no era relativo. Claro. La explotación, el hombre no puede ser una mercancía. No puede ser que nosotros justifiquemos la explotación del hombre por un problema de rentabilidad de una empresa. Claro. Así piensa el capitalismo. Nosotros no puede ser que dejemos familias en la calle por un problema de rentabilidad del capital. La dignidad social es una verdad, es una entidad. Claro. Es parte del derecho natural que Dios le dio a los hombres. No hay ningún régimen político que pueda subvertir el derecho natural. Y el derecho natural, dice Perón, tiene al menos un principio de dignidad social. Y esto es una de las cuestiones centrales de la revolución justicialista. Claro. Insisto, la dignidad social y la justicia social, que es parte del derecho natural prepolítico. Ningún régimen tiene derecho a humillar socialmente a la mayoría, como ocurre hoy en el sistema internacional. Claro. Aritz, Entonces, ¿qué le...? te detengo acá un cachitito, porque vos estás hablando bastante del hombre y estás explicando bien, cómo se diferencia lo que es la doctrina nacional justicialista por sobre lo que era el comunismo y por sobre lo que era el liberalismo. En realidad lo que hace Perón es poner al hombre como eje fundamental de los por delante de los sistemas y no que el hombre sea el esclavo de ambos sistemas, porque uno trabajaba para el Estado y el otro trabajaba para el capital. O sea, en definitiva lo que hace es que el hombre en esa repartija sea el que sea más beneficiado y no que sea usado como un esclavo de uno u otro. Me parece que por ahí pasaba, ¿no? La cosa. Sí, claro. Como poniéndolo en palabras más simples, ¿no? Sí, totalmente. Porque el liberalismo, hoy insisto, el hombre es una mercancía. Claro. No es el fin de este capitalismo del hombre. Por eso, este es un sistema que no tiene contradicciones en el marco de ciclos económicos, de dejar gente en la calle, familias en la calle, de destruir pueblos, de destruir países. Y el comunismo, de otro punto de vista, ocurría lo mismo. Era el Estado diciéndole al individuo que tenía que hacer. Incluso cuando se lo decía mal, como hizo los chinos con el gran salto adelante, eso terminaba con cientos de miles de chinos muertos. Claro. Entonces, sí. como decís vos, es el hombre en el centro. Y el hombre conceptuado a la vista de Perón desde el cristianismo, que dice Perón en la primera revolución, que plantea la igualdad. Insisto, esa idea que hay una sola clase de hombres, que son los hombres que trabajan. Sí. Entonces dice Perón, en esta comunidad organizada donde el centro es el hombre en condiciones de igualdad con los otros hombres y frente a su Dios, que construye una idea de justicia comunitaria. Dice Perón, hay que construir un evangelio de justicia, dice Perón. Que el individuo sienta moralmente la obligación de trabajar con el prójimo. Y eso es una idea fuerte. Perón, insisto, dice, yo no puedo mandar económicamente al hombre para que construya comunidad. No es un tema que yo le pago el sueldo para que sea bueno. Yo no lo puedo obligar con una dictadura comunista para que sea bueno. Yo que tengo que forjar una cultura, una moral, que obligue al individuo a actuar en torno a su comunidad. Claro. Incluso eso dice Perón, tampoco lo inventamos nosotros, viene de Grecia, lo decía Aristóteles, el individuo se ordena naturalmente a la vida de colectividad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice Perón? Nosotros tenemos que construir un nuevo sistema sobre otras bases morales, donde los deberes estén por sobre los derechos, dice Perón. Creemos, dice Perón, con los valores morales un clima de virtud humana, es donde la libertad no sea para obrar según la propia gana, dice Perón, sino sobre elecciones que beneficien al colectivo. Entonces la comunidad organizada, y para cerrar, era básicamente, insisto, un sistema de organización estatal, pero un sistema de civilización, donde Perón apostaba a construir un hombre nuevo sobre una nueva moral, que se realice cuando el conjunto de la colectividad se realice. O sea, que se tenía que realizar no porque te aprieta una dictadura, porque te aprieta el bolsillo capitalista, sino porque culturalmente, moralmente, vos estés obligado, insisto, a realizarte en el marco de la felicidad de la comunidad.
Entonces esto es una apuesta que Perón hace en el 49, que funcionó como una revolución en marcha y que creo que hoy es sumamente actual y necesaria. Tal cual. Totalmente. ¿Sabés que te estaba escuchando? Yo te había pasado como más o menos el temario, Sí. y me hiciste tú una exposición, pero perfecta. Fenomenal. ¿Viste? Yo iba leyendo, digo, a ver si meto la pata, pero no. Cuando yo te repregunto, es más que nada para llevar en palabras simples, porque viste que a veces uno escuchando, y si no le ponés los ejemplos, y vos bien lo dijiste antes, pero en la virtud que tenía era que el tipo te explicaba algo complejo en palabras simples, ¿viste? Bueno, uno trata de eso, ¿no? De que aquel que está escuchando y que quizás le cuesten algunos temas pueda entender que esto, lo que Perón buscaba a través de la comunidad organizada es que era justamente el hombre tenga ese, diríamos, ahí no me sale la palabra, bueno, ese protagonismo, pero que tenía que estar claramente organizado con sus pares, ¿no? Porque si no, se volvería un liberal, ¿no? Se cagan todo el mundo y le importa tres pepinos lo que le pase al de al lado. Y justamente acá lo que tiene que funcionar es la comunidad toda, porque si no estamos como hoy, que tenemos un 50% de compatriotas bajo el nivel de pobreza, ¿no? Entonces, la verdad que es... Perón lo plantea también en Conducción Política, es un libro del 51, Exacto. La organización vence al tiempo, dice Perón. Exactamente. Porque para ser justos, todos tenemos un tiempo para ser justos con una obviedad, no todos somos mortales. Entonces Perón va a plantear, bueno, ¿cómo sobrevive una revolución? Una revolución sobrevive con una organización, una revolución sobrevive con una doctrina. Exacto. Y una organización sobrevive, dice Perón, si se institucionaliza esa revolución y esa doctrina. Por eso la idea de Perón era fundar, insisto, un país donde todas las instituciones apunten hacia el mismo lado, donde la escuela eduque moralmente en este sentido, hombres y mujeres al servicio de la patria, donde lo mismo haga la universidad, donde todas las instituciones y las organizaciones Libre del Pueblo coayuden en la construcción de una nación libre y soberana. Exacto. Y en esto Perón es fuerte, insisto, una revolución sobrevive al tiempo si tiene una organización, si tiene una doctrina, y si ese proceso se institucionaliza, se construye como un sistema de relaciones que trascienden y que pasan de una generación a la otra, de la familia y del Estado, insisto, de una generación a la otra. Cuando el liberalismo plantea totalmente lo contrario. El liberalismo es la negación de lo colectivo, el liberalismo es la negación del pasado, el liberalismo es la afirmación de la disolución de todos los puentes que atan al hombre con su familia, con su Estado, con su tradición. Entonces en eso Perón era fuerte, un planteo muy fuerte. Estamos una organización, pero también una doctrina, ¿no? Tal cual. Exacto. Tal cual. La verdad que esto es increíble cómo tenemos la herramienta y no se pone en práctica, ¿no? Y justamente los que se arrogan el mote de peronista, que no lo son, que gobernaron durante un montón de años, ¿no? Bajo ese sello, porque hoy no es más que eso, cómo no han puesto en práctica lo que Perón legó, ¿no? Eso es lo que llama poderosamente la atención. También llama poderosamente la atención cómo los mismos que tienen una diputación o una senaduría por el Partido Justicialista o por el PJ, o como quieran llamarlo, ninguno pone a debate el volver diríamos, a poner en práctica la Constitución del 49, obviamente ayornada al siglo XXI, ¿no? Porque evidentemente no les interesa. Hoy estamos con la Constitución de 1853, con las reformas y la del 1994, donde la vicepresidente actual estuvo como congresal ahí constituyente, ¿no? O sea, es increíble cómo han dejado a Perón de lado, ¿no? Aquellos que hablan tanto del general. No sé qué opinión tenés vos de eso. Sí, bueno, nadie se mete con la Constitución del 49 porque subvierte, insisto, buena parte de los principios del orden mundial. Exacto, claro. Exacto. Planteaba taxativamente la propiedad privada tiene una función social. Y bueno, eso iba contra los aumentos de tarifa en la época de Macri. Y uno podía decir, no sé, una empresa de servicios tiene una función social porque la propiedad privada es relativa. Claro. Y uno no puede desarrollar un servicio público poniendo en jaque la sustentabilidad del conjunto del sistema productivo o de la vida de la familia. Exactamente. Entonces la Constitución del 49, insisto, subvierte lo que es el sistema del orden mundial neoconservador que se viene instalando hace décadas.
También la Constitución del 49 planteaba claramente que los servicios públicos son estatales y los que no van a ser expropiados, que no era una confiscación, no, sino expropiados. Se pasa a ver cuánto vale y se paga en función de lo que el Estado dice que vale. Claro. Así se recuperaron empresas estratégicas para nuestro país. Claro. Y también la Constitución del 40 planteaba que los recursos naturales son inalienables e imprescriptibles, son de tu país no lo puede vender, y eso no prescribe en el tiempo. Cosa que hoy no sucede. La Constitución del 49, del 94 provincializó Claro. la explotación de los recursos naturales. Claro. Entonces, hoy que tenemos que un montón de provincias entregan concesiones a empresas multinacionales que tienen mucho más poder que el gobernador. Es así. Entonces es muy difícil construir una nación si vos no administrás los resortes principales de tu soberanía. Por eso la Constitución del 49 hoy es subversiva para el orden, totalmente subversiva para el orden, porque insisto, hoy plantea la nacionalización del comercio exterior, de los bancos, de los recursos naturales y los servicios públicos, como dice Perón, que pone en las antípodas de todos los partidos. Totalmente. Claro. Bueno, vos en un momento hablaste de, hoy está en boga el tema de la hidrovía, y nadie se plantea en tener nuevamente una flota de marina mercante propia, ¿no? Claro. Que justamente Perón lo primero que hizo cuando llegó al poder en el año 46 fue decir, no, escúchame, nosotros le estamos vendiendo a ellos. Ellos ponen el precio de lo que vendemos nosotros y encima le estamos pagando el flete, estamos haciendo malas cosas, ¿no? Y hoy estamos de rodillas totalmente ante los poderes. Pero lo llamativo es que en definitiva el oficialismo y la oposición, ninguno habla de esos temas que son los medulares, ¿no? Claro. Terminan todos obedeciendo a los mismos de afuera. Y bueno, ese tema Perón lo resolvió, porque yo soy lo que creo que Argentina es inviable. Hoy Argentina tiene una deuda externa que es su Producto Bruto Interno. Sí. Supera los 350.000 millones de dólares. Tal cual. Es una Argentina inviable, 50% de pobres, 50% de inflación, 50% de informalidad. Entonces, uno para sacar a la gente de la informalidad hay que darle laburo, para darle laburo hay que reconstruir la economía argentina, y bueno, necesitamos fondos, no va a venir del endeudamiento externo, porque hoy debemos un PBI ya fugado, que nadie sabe dónde está, que no ha derramado ni en ferrocarriles ni hospitales, que ha sido especulación y deuda, o planes sociales, que están al mediano y largo plazo es problemático también, no podemos tener la mitad del país viviendo subsidiado. Exacto. Entonces, para financiar el desarrollo y terminar con la marginalidad y la informalidad necesitamos plata. ¿Y dónde está la plata en Argentina? El comercio exterior, que eso lo manejan un grupo de multinacionales, y en el sistema financiero, que lo manejan también un grupo de empresas multinacionales. Y si bien hoy el Estado Nacional tiene un Banco Nación que es fuerte, tradicionalmente el Banco Central, en nombre de la autonomía, es administrado por corporaciones financieras. Fíjense que los grandes procesos de endeudamiento se hicieron desde el Banco Central, la dictadura en el 76, en los 90 con Menem, o con Macri durante el último gobierno. Sí. ¿Cuál era el circuito? Bueno, es el curro del Banco Central. Entonces yo creo que la Argentina hoy es inviable si no recupera el comercio exterior. Perón lo hizo con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, y si no modifica el sistema de regulación de la finanza, el Banco Central. La Argentina es inviable, o salvo que nos acostumbremos a la pobreza estructural. Y que ya lamentablemente... El tercer peronismo fueron 35% de pobres, hoy es el 50% de pobres como en el 2001. Es así. Sí, es una locura. Igual el 35 es un montón también, ¿no? O sea, no. En un país que tiene todo, no podés tener esa cantidad de Argentina tiene un tercio de su población afuera. Claro. Sí, sí, yo lo hablaba hoy en el editorial. Néstor Kirchner agarró el país con 54% de pobres y lo devolvió con 34%. Y en términos históricos, yo tengo que reconocer que bajó la pobreza, es importante reconocerlo. Después uno puede decir un montón de cosas, pero bueno, sigue habiendo un tercio de la población en la pobreza. Sí. Macri lo subió al 38%, estamos en el 50%. Y bueno, eso es un hecho humillante como país, porque tal cual dicen ustedes, la Argentina no es un país pobre, es un país, incluso si uno analiza la riqueza que genera, no es un problema de economía, sino de distribución económica. Exactamente, ¿no? totalmente. Y la construcción de un programa nacional de desarrollo que lamentablemente no tenemos. La Argentina camina al son de las crisis, ¿no? Sí, bueno, hoy estaba leyendo, estamos en un récord de hace 18 años de que entró $3.500 millones, algo así,
por lo que se liquidó del campo, ¿no? Y sin embargo, vos ves que estamos hablando de que cada vez hay más gente en la pobreza. Acá el tema es que la redistribución de la riqueza es nulo, y un país que no produce, que no se industrializa, que eso es otra de las cosas que hizo Perón, ¿no? Que la vio y dijo, no, bueno, se acabó, ahora hay que empezar a procesar las cosas, ¿no? Y para hacer hay un montón de cosas. Y teniendo las materias primas es mucho más fácil, porque cuando vos tenés que salir a comprar la materia prima afuera es mucho más difícil, porque tenés que negociar, pero cuando vos la producís, te sale nada, ¿viste? Pero bueno, evidentemente, ya te digo, las castas políticas, se preocupan solamente por obedecer, ¿no? Como decía bien Jaureche, acá no se trata de cambiar de collar, sino dejar de ser perro, y acá no dejamos de ser perro, esa es la realidad. Y hay un tema que se redistribuye poco y mal. Claro, sí, claro. Ese es el punto. Sí. Porque si uno lo mira en términos históricos, cuando Cristina lanza la asignación universal por hijo, a mí sí, me parecía bien. O sea, que garanticemos cierto piso de sustentabilidad básica de ese pibe, que tiene que ir a la escuela, tiene que ir a la universidad si quiere, o a la fábrica, tiene que aprender un oficio. Ahora, como medida transitoria. Claro. Entonces, de repente, nosotros nos hemos acostumbrado a la pobreza estructural y al subsidio universal, que es una política mundial, porque antes el capitalismo no se abocaba a los excluidos. Hoy el capitalismo sí tiene claro a los excluidos. Muy, muy claro que los excluidos hay que subsidiarlos para que no exploten. Claro. Si vos sos de la Argentina, le metés una guerra civil, no puedes sacar el níquel, no puedes sacar las finanzas, no puedes sacar nada. Claro. Entonces necesitas gobernabilidad. Y hace varias décadas que el mundo, el establishment mundial, se organizó para contener a los excluidos. Claro. Y entonces hoy tenemos la mitad del país subsidiado. Exacto. Y me parece que eso no está bien. El trabajo tiene que ser el organismo constructor de ciudadanía, o de comunidad, o de pueblo. Tal cual. ¿Por qué? Porque uno es lo que aporta a la comunidad. Ustedes son periodistas, otros serán músicos, como acá mi artista preferido, que el compañero Ricardo. Sí. Pero cada cual es lo que aporta a la comunidad. Exactamente. Entonces, cuando yo miro a alguien que está subsidiado y uno le pregunta, ¿usted recibe subsidio? ¿Y qué aporta a la sociedad? ¿Qué es usted frente a la sociedad? Entonces me parece que también estamos redistribuyendo mal, porque estamos redistribuyendo al son de las crisis. Claro. Sí, aparte, Aris, tenemos que plantear otra cosa, que construir una economía para integrar a esa gente que tenga dignidad, ¿no? Exacto. pero aparte de eso, ¿no? Perón decía, ¿no? Que gobernar es dar trabajo y que el trabajo dignificaba, cosa que hoy se ha perdido. Pero aparte hemos perdido la cultura del trabajo, ¿no? Ya hay gente que no ve trabajar desde su abuelo. Entonces, que eso son las grandes crisis que han provocado que hoy tengamos 3, 4 generaciones de argentinos que no vieron trabajar a los que los anteceden. Y eso hace que se pierda la cultura de salir a trabajar. Y si encima el Estado se encarga de darle plata, lamentablemente lo que estamos generando es alimentar a este tipo de gente que se termina transformando en un paria. Y no es la idea, ¿me entendés? Porque ese tipo a la larga o a la corta termina siendo contraproducente para la comunidad. Tal cual. Porque a nadie le conviene que el tipo esté rascándose los quinotos en la casa todo el día y que encima se le pague. Porque cuando se le acaba, porque encima la gastan mal, van y salen a afanar, salen a chorear y terminan las desgracias que estamos viviendo, ¿no? Porque eso también es una realidad. Y tampoco... Que parte, ¿no?, de la destrucción. Claro, eso, moral. Perón decía, problema moral. Exacto. Yo vivo en el conurbano bonaerense y hay muchísima violencia y se ha perdido el sentido de la vida. Sí. Y en parte es esto que dicen ustedes, 2 o 3 generaciones que frente a su comunidad no son nada, ¿no? Porque, insisto, lo que integra en la comunidad es el aporte que uno hace a la comunidad. Lo puede hacer un pastor, lo puede hacer un cura, lo puede hacer un artista, lo puede hacer un albañil, un peluquero, yo soy docente universitario. Digo, entonces me parece que hay un sector importante de la sociedad, cada vez más, que no es nada frente a la comunidad. Exacto. Y ahí empieza a ser todo relativo. Claro. Entonces entramos en ese sistema de relativismo donde lo que termina incluso poniéndose de duda es la vida. Tal cual. Yo vivo en el conurbano donde las casas tienen cámaras de televisión, tienen rejas. Sí. Entonces donde te pueden matar. Sí, yo soy de San Martín, por encima de la vida. Barrio es picante. Claro. Así Y que yo digo, ¿qué valor hay por sobre la vida? Nada. ¿Qué le ha pasado a la sociedad? Nada. Que hay un valor que está por sobre la vida. Y que ni siquiera es la nación o para el socialismo, la lucha de clases. No es que se mata por eso. Se mata por un materialismo vil, a sacarte un celular. sí, por un bien material, que un bien que no sirve para nada, más que para tenerlo solamente, ¿no? El hedonismo. Estamos en una sociedad, claro, anómica. Claro.
Sí. Y esa anomia tradicionalmente dijo que cuanto peor estemos era mejor, porque se suponía que cuando se agudizaba la lucha de clases aparecía la vanguardia comunista y construía la gran sociedad, y es al revés. Claro, sí. Esta anomia conduce a más anomia. Nada bueno se puede hacer de este sistema anómico de vida social. Exactamente. No hay trabajo, donde no integra el trabajo, donde no integra la escuela. No, nada bueno puede salir de esto. El que piense alguien que puede salir algo bueno de esto, diga, ni modo de ese confunde. Nada bueno puede salir de esta situación decadente en la que estamos. Tal cual. Yo creo que si hay algo bueno que puede salir, Aritz, y la verdad que es algo que celebro, es que este gran legado que nos dejó el general de la comunidad organizada como un proyecto realizable, y sobre todo esta hermandad en los que conformamos el pensamiento nacional, de ir contra esta realidad actual y tratar en la medida de lo posible de volver a ese modelo de Argentina que queremos. Sí, la unidad de concepción para la unidad de acción, ¿no? Exacto. Creo que tenemos que juntarnos todos justamente en pos de la restauración de la patria, porque acá lo que hay que hacer es hay que empezar de cero, ¿no? Restaurar todo. Hoy es restauración y liberación en el mismo momento. Tal cual, tal cual. Aritz, como para ir terminando, en la comunidad organizada siempre exaltaba los valores del hombre argentino y ponía como eje fundamental, célula fundamental, a la familia, ¿no? De la comunidad, ¿no? Ahora, en la actualidad, este año pasado, se votó la ley de aborto y ahora se está discutiendo o se va a empezar a discutir sobre la eutanasia. ¿Vos qué crees, siendo esta coalición que se formó, donde está dentro del peronismo, que se haya votado la ley de aborto y que justamente atenta contra la familia? ¿Qué futuro podemos tener? Porque también estamos por esa ahora. Mirá, a mí realmente, yo miro así, en Argentina nacen 800.000 criaturas al año. En el conurbano donde yo vivo, 7 de cada 10 de esas están en la pobreza. Entonces 7 de cada 10 de esas no van a tener derecho a nacer, no van a tener derecho a la educación, a la dignidad. Entonces a mí me duele que un país que no garantiza el derecho a la vida discuta el derecho a la muerte. Para mí es ridículo, en términos concretos, social, insisto. No hay nada más importante que cuidar esas 800.000 criaturas que nacen diariamente. Entonces para mí insisto, era un debate totalmente a contramano de la situación social. El Estado tiene la obligación de cuidar a los 800.000 nacimientos. A los nacidos. Después, claro, están ahí, ¿no? Están ahí, son 800.000 que nacen todos los años y hoy no tienen derecho a nacer. En una sociedad muy clasista, donde solamente una minoría tiene derecho a nacer. Sí. Y después está el tema moral. Yo moralmente no estoy de acuerdo con el aborto, pero yo te puedo decir, bueno, es mi punto de vista individual. Ahora, como política de Estado, me parece que es totalmente... va contramano con lo que está pasando. Exacto. Y después también esa norma, bueno, obviamente que es liberalismo puro. Sí. Yo vivo en pareja, tengo una criatura y la decisión de nacer de la criatura es de los dos. Entonces ni siquiera se conceptualizaron cuestiones lógicas de una unidad familiar. Claro, tal cual. Una decisión de a dos. Yo moralmente estoy en contra del aborto, pero parece que hay gente que no lo vea como yo. Ahora, si dicen pareja, tenés incluso un contrato frente al Estado que es el matrimonio. Claro. Entonces, si tenés la obligación, incluso, aunque no quiera la criatura, de criarla, si alguien va a ser un juez con un ADN, entonces, ¿por qué solo una de las partes tiene derechos que no nazcan? Claro, tal cual. Yo creo que la forma en la que se dio esa discusión del aborto, para mí, insisto, le da consistencia a una paranoia del establishment mundial, que es bajar la tasa demográfica de los países. Sí, señor. El mundo quiere bajar la tasa de natalidad de los países pobres como el nuestro. Exacto. En el caso argentino, la tasa de natalidad baja y se está cubriendo con migración de los países limítrofes. Claro. En términos relativos crecemos menos que Bolivia, Perú, y bueno, esa diferencia se va poblando. Entonces un país como el nuestro, insisto, que no garantiza el derecho a nacer, quiere discutir el derecho a morir como un derecho, garantizar el otro primero. Claro. Insisto, y después, bueno, un concepto sumamente liberal. Tal cual. Un tema que atenta obviamente contra la familia. Pero vos dijiste algo interesante, que es... nosotros, bueno, acá se debatía, ¿no? Si el derecho a vivir sí, si el a nacer sí, al derecho a que lo asesinen a la criatura, pero la realidad es que lo que tenemos que no debatir, sino ponernos a trabajar, es que los chicos que nacen tienen que desarrollarse como cualquier otro. Exacto. Tienen que comer las 4 comidas, tienen que tener un acceso a un estudio digno, tienen que tener un acceso a una salud digna,
¿no? Porque todo lo tenemos, pero lamentablemente todo está agarrado ya ni con hilo, ¿no? Sino con papel y a punto de romperse. Entonces digo, acá se hizo todo un debate, la gente salió a defender la vida, algunos otros salían a favor de que la mujer decida sobre su cuerpo, no, mi cuerpo, mi decisión, pero nos estamos olvidando justamente de lo fundamental, que los chicos que nacen, muchos no tienen los derechos porque nadie se los garantiza, ¿me entendés? Claro. Que es comer, y estamos hablando de comer, no estoy hablando de cosas suntuosas, estamos hablando de la comida, ¿no? Entonces es complicado. Yo creo que es un tema que para mí no debería de haberse dado, no tendría que haber salido esto, pero sí tenemos que ocuparnos urgentemente de que la pobreza no siga creciendo y no ya asimilarla como que es parte de nosotros, ¿no? Que creo que lo que pasó, y a mí me duele muchísimo. No sé qué opinas vos, vale. Sí, tal cual, incluso todos estos problemas exacerbados por la pandemia, yo creo que ha profundizado más la División Internacional del Trabajo, sí. Y los países desarrollados están a la vista, resolvieron el tema sanitario, económico y educativo. Como te puede gustar o no la política de los norteamericanos o de Israel, pero el tipo camina. Lo mismo pasa con Canadá, lo mismo pasa con buena parte de países del sudeste asiático, China, Corea. Entonces no quiere decir que un régimen político sea mejor que el otro, pero quiere decir que hay grandes potencias del mundo que resolvieron lo sanitario, lo económico y lo cultural, educativo. Esos países van a manejar el mundo, lo mismo los rusos. Ya lo manejan, pero lo van a manejar mucho más. Y en el caso nuestro se demostró que somos un país subdesarrollado, donde realmente esto profundizó todos los problemas del sistema educativo, los problemas del sistema de salud, los problemas económicos. Entonces hoy me parece que estamos viendo, insisto, el resultado de una crisis estructural que lleva años. Y tenemos el mal tino de echarle la culpa al gobierno anterior. Yo creo que todos los gobiernos siempre algo bueno tienen o algo malo tienen, seguro. Digo, no voy a opinar de los últimos 30 años de historia. Claro. Lo que sí es innegable es que es un problema estructural que lleva 30, 40 años. Y hoy cuando tenés el rollo de la pandemia, exacerbás todo y demostrás que sos un país sumamente desorganizado, subdesarrollado, que no puedes enfrentar ni el problema sanitario, ni económico, ni educativo. Hoy la mitad de los pibes en Argentina no tienen ni computadora en la casa ni internet, o sea, hace un año y medio que no tienen escuela. Exacto. Sí, y se paró. Un año y medio estamos por el mismo debate. Un año y pico parados y no desarrollaron nada para que al año siguiente pudieran volver a estudiar los pibes de una manera digna, ¿no? Entonces eso me duele, digo, no es un problema de un partido, me parece que a veces también está el tema eso, pensar que es un problema de partido, claro. No, es un problema mucho más estructural de la absolutamente, sí. Mucho más estructural. Y hoy la pandemia, insisto, te muestra, te dice, te mirás al espejo y te dice, mire, usted es un país sumamente subdesarrollado. Exactamente. Y mirá lo que está pasando en la región. Los chilenos vacunaron la mitad del país, los uruguayos la mitad del país, los brasileños están como nosotros, vacunaron al 20%, pero hicieron 50 millones de vacunas. Entonces vos vas mirando el teatro de América Latina y la situación nuestra es caótica. Entonces, esto, insisto, no es un tema solamente de un gobierno, sino es un tema estructural de la Argentina, que nos muestra que algo falla. Sí, es un mal endémico que nos da la casta política. Me parece que el problema político desde acá a la China, ¿no? Sí, pero es estructural. Sí. Digo, no es un tema de un gobierno. No, por eso digo, exacto. Llega este gobierno, le echa la culpa al anterior, sino, no. Gente, no, hay que discutir más de fondo porque la cosa así como está no anda. Sí, la Argentina con un tercio de gente afuera, hoy la mitad de gente afuera, no anda. Es algo que querramos vivir como buena parte de América Latina. Los ricos en country privado y la masa de los excluidos insectificada, como decía Perón, en la comunidad organizada, por fuera, en un estado permanente de anomia y guerra civil. Claro, que es lo que sucede. Y sálvese quien pueda. Vaya ese sistema, Sí, tal cual. Es así. Bueno, Aritz, la verdad que muy buena la exposición que nos diste. Espero que la gente que no sé si hay algunos comentarios. ¿Sí? Yo no quería interrumpir porque venía fenomenal, pero hubo una cantidad de comentarios impresionante. Bueno. De hecho, Oscar Domínguez, justo cuando hablaron de la Constitución del 51 de Chaco, lo había anticipado en un comentario como 1 o 2 minutos antes, mencionando justamente ese dato. Eso quiere decir que estamos sincronizados. Exactamente, todos, ¿no? Así que un montonazo de comentarios del programa, excelente. Bueno, había mucha expectativa por el invitado, así que... señor.
Pero el invitado, que no me dio tiempo para decirle la pregunta, preséntese en sociedad acá en Toripampa. Claro. Vamos a decir que además de ser un profesor universitario, ¿no? Sí. ¿Vos sos licenciado en qué, Aritz? Yo soy sociólogo de formación, Sociólogo. en la Universidad de La Plata. Después hice un posgrado en gestión pública en la Universidad de San Martín, y después un doctorado en comunicación también en la Universidad de La Plata. Bien, Bien. de todo. Bueno, has andado por diferentes lugares. Pero además de todo eso, sos rockero y Sí. tocas la guitarra. Sí, claro, ahí tengo con el amigo Cajal un grupo. Ahora la pandemia nos ha quitado un poco los ensayos, pero ya vamos a volver. ¿Cómo Soy se llama admirador de Ricardo Iorio. ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? No, ahora estamos sin nombre, Ah. hace un año y pico nos juntamos a ensayar. Está bien, está Tuve bien. otra Bueno. banda en otra época, ahora nos juntamos a ensayar hace un par de años. Che, ¿y con quién te terminamos comparás? ¿Cuál es tu referente en la viola? No, a mí me gusta Marcielo Almafuerte, pero no toco así, si no, no me dedicaría a la sociología. Me dedicaría Claro, al bueno, rock. viste que Iorio decía, dice, sí, es difícil poder imitarlo a Marcielo, hay que mirarlo y admirarlo. Otra cosa no podés hacer, viste, con él. Pero bueno, Claro, te a mí gusta me ese gusta esa estilo. música. A Te mí gusta ese estilo. me gusta Zod Wild, que tocó con Ozzy. Claro. Oh, bueno, banda. animal. A mí me gusta el rock, pero bueno, no toco como eso, gente, ya lo digo. Y Por bueno, eso me dedico a la sociología. por lo menos tocá. Yo siempre fui a aprender todo y nunca logré sacar 4 notas. Así que, además de sociólogo y todo, también toca la guitarra. Un grande. Un campeón, Aritz. Bueno, y como te decía, este dato nos lo pasó tu amigo, Leo Cajal. Así que ahora vamos a cerrar el bloque con un tema de una banda tuya. O sea, yo pensé que seguía esa banda. Una banda que se llama Tercera Posición, ¿puede ser? Sí, claro, pero esa es la banda anterior que tenía. La banda anterior. Bueno, él nos pasó un tema y nos vamos a ir al corte justamente con tu tema. Y ya aprovecho para saludarte, mandarte un gran abrazo. Gracias por esta gran clase que nos diste sobre la comunidad organizada, y ya te estaremos molestando de nuevo para tocar algún otro tema. Dale. Bueno, O algún día gente, tenerte con tu un abrazo hermana, grande. juntos, Claro. que la son Recalde mellizos sabe. ustedes. Mellizos, sí, pero esa es la Recalde que sabe, la Recalde buena. No, pará. Es así. Cuando hablo con ella, el que sabe soy vos. Y ahora, Es increíble. ¿cómo se quieren entre los Qué, mellizos? qué ¿eh? grande. No sé si nos está escuchando. Sí, pues. sí, estaba presente, ¿estaba? mandó saludos, Bueno, excelente. está bien, bueno, Fuerte un abrazo beso ella. para Isiar, que es una campeona. Así que bueno. Saludo también para Leo, que también estaba conectado. Leo Y también. ¿sabés quién está conectado también? El compañero Luis Gote, de Mar del Plata. Ah, que bueno. justamente que estuvimos tocando el fenómeno. tema de la hidrovía y de los recursos naturales. Con ahí él. está, exactamente. Así que bueno, estamos todos en la misma sintonía, Aritz. Bueno, un abrazo grande, gente, muchísimas gracias por todo. Dale, y nos vamos con tu tema, Vuelta de Obligado.